Aquí. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين وأصحابه الطيبين أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. En nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, con su familia y todos aquellos que sigan la vida recta hasta el día del juicio final. Alabamos a Allah, le pedimos su perdón y de esta manera, con una recitación del Sagrado Corán, narrando parte de la historia del nacimiento del profeta Jesús, alayhi salam, la paz de Dios sea con él. Estamos recitando un capítulo del Corán que se llama Suratu Maryam, o el capítulo de María, la madre de Jesús. ¿Sí? Y en este capítulo se narran tres hechos, o más bien dos hechos que son fuera de lo común, por decirlo así. Empezamos con el nacimiento de Juan, del Bautista. ¿Sí? Allah subhanahu wa ta'ala le otorga a Zacarías alayhi salam, un hijo a una edad ya muy avanzada. ¿Sí? Ya él estaba viejo, muy anciano, su esposa era estéril, y a pesar de esto Allah le coloca una señal a él y le dice que sí, que no importa, va a tener un hijo igual, que para él eso es simple. Simplemente Allah dice sé y es, y ya puede realizar cualquier cosa, no es imposible para él. Luego, a continuación, haciendo como una comparación entre los dos casos, Allah subhanahu wa ta'ala nos habla del nacimiento de Isa, de Jesús, alayhi salam, cuando dice que se aparece un ángel ante María y le comenta, le explica que iba a tener un hijo. Y ella le contesta a él, pero ¿cómo es posible que va a tener un hijo si nadie me ha tocado? O sea, ¿qué pasa ahí? Nadie le ha tocado un pelo a ella y le anuncian de repente que va a tener un hijo. Y el ángel le da la misma respuesta, o sea, para Allah esto es simple. Solamente dice sé y es. Y entonces luego, ¿qué pasó? Que a Isa, alayhi salam, o Jesús, desde recién nacido ya le hablaba a su madre, e incluso habló a favor de ella, porque habían personas que obviamente ya no tenía la narración coránica, ya no tenía esposo, no tenía nadie que la acompañara, y todo el mundo sabe, ya se imaginan el escándalo, todos pensando ella con quién se acostó, si no se ha casado, qué ha pasado aquí. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala le concedió a Jesús ese don de hablar desde niño y derramó sobre él bendiciones desde el día en que nació hasta el día en que muere y el día en que sea resucitado. ¿Sí? Bueno. ¿Sigue la siguiente? Segundo. Bueno, vemos primero que todo, quiero, no sé, darles como una breve descripción de la imagen. Primero que todo, bueno, sí, el diseño, cuando estuve elaborando, lo primero que se me ocurrió fue ¿qué puedo hacer yo como para hacer o inventar un símbolo o algo para, digamos, para, no sé, sentirme como que estoy haciendo algo por la causa palestina? ¿Sí? Entonces se me ocurrió imaginarme primero que todo este fondo con una bandera de Israel en llamas en la palma de mi mano. ¿Sí? Como símbolo de repudio hacia el sionismo, con los planes que tienen ellos para con este pueblo que ha sido violentado durante tantos años y que ya casi se encuentra extinto. O sea, ya de Palestina queda muy poquito, o sea, 3 pedacitos de tierra separados por miles de kilómetros. O sea, ni siquiera es uno solo, así todo juntito. Son como 3 pedacitos o 4 así, separados. Bueno,
Sí, este fue el diseño que estuvimos difundiendo por Facebook. Siguiente. Pregunta. No, bueno, vamos a partir por ahí entonces. Sí, Bueno, para quienes todavía no conocen mucho del tema, Para las que no vinieron a las charlas antes. para que se perdieron las charlas. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sionismo es un movimiento que fue fundado, creado por un grupo de judíos askenazíes, eran judíos conversos en Europa, ¿sí? Ellos ni siquiera tienen o comparten ningún tipo de linaje judío, no son judíos de sangre, son judíos conversos, ¿sí? Ellos idearon un plan, bueno, se rumoran muchísimas cosas respecto al sionismo, se dice muchísimo de ellos. Una de estas cosas que se dice es que aprendieron cosas, empezando, bueno, había que retroceder mucho más a la época en que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, ¿sí? Había que comenzar por ahí. Bueno, lo primero es, cuando este pueblo estuvo allá, estuvieron como prisioneros, esclavos, aprendieron muchísimas malas tendencias del pueblo de Egipto, de este pueblo, que practicaban magia, adoraban a ciertos animales, tenían a veces como cierta veneración por quien conocemos hoy en día como Ad-Dajjal o el anticristo. Incluso en el Corán, Sagrado Corán, Allah Subhanahu wa Ta'ala nos narra una historia en la que le dice a Moisés que le diga al pueblo que sacrifique una vaca. Le pusieron muchísimos peros a Moisés para dar al final como cuál era la vaca que había que sacrificarse. Le preguntaron primero de qué color era, cómo iba de ser, si era flaca, si era gorda, si era vieja, si era... Hasta que cuando Moisés dio todas las descripciones, dice en el Sagrado Corán que estuvieron a punto de no sacrificar la vaca. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos a estudiar en la historia de este pueblo, como los egipcios respetaban tanto a las reses, entonces ya este pueblo, ya los judíos no querían sacrificar reses. O sea, se le había pegado, muestra el Corán que sí se le habían pegado ciertas cosas de este pueblo. Ahora, si nos vamos más allá, mucha de la simbología que se maneja dentro del judaísmo viene del antiguo imperio egipcio, ¿sí? De hecho, digámoslo así, la ciencia del cabalismo proviene del antiguo Egipto. Sí, no es algo que se inventaron los judíos hace poco, no, simplemente que volvieron todo como un código y lo disfrazaron. Se inventaron, por ejemplo, de que la estrella de David, bueno, en ninguna parte en la Biblia vas a encontrar narraciones que se hable de que David utilizaba una estrella, o que, digámoslo así, que se utilizara cierto tipo de simbología así en el judaísmo. No, ese símbolo en realidad fue extraído de dos símbolos en forma de pirámides que representaban a dos deidades en el antiguo Egipto. Luego, ¿qué pasó? Cuando este pueblo, un grupito, no te iba a decir que todo el pueblo de Israel eran practicantes de magia negra, no, muchos son, digámoslo así, son religiosos y son muy buenas personas, no son conflictivos. Pero cuando este conocimiento pasó a los judíos conversos en Europa, se empezaron a crear grupos, ¿sí? Muchos grupos en los que se practicaba esta magia oculta. Se empezaron a crear otros movimientos, entre ellos fue el movimiento de la masonería, el sionismo, los Illuminati. Pero el principal o el cabeza de todo esto es el sionismo, que consiste en qué? Es como un plan global de una gran farsa, una gran mentira, diciéndole a todo el mundo que ellos son el pueblo de Dios, que son los escogidos, y como ellos son los escogidos, son el pueblo que está abandonado, que pobrecitos. Entonces, eso les da derecho de matar o hacer y deshacer con quien quieran. ¿Cómo está pasando en el pueblo de Palestina? En el pueblo de Palestina pasa algo similar a que, por ejemplo, nosotros estamos viviendo acá, llega un grupo de personas y se meten acá, entran aquí a este local y comienzan a reproducirse y poco a poco nos van sacando.
de nuestra propia casa. Eso es lo que pasó en Palestina y lo que sigue pasando. Cada día van creciendo más el muro que construyeron, ¿sí? Como división entre Palestina e Israel, lo van moviendo porque son placas móviles de concreto, ¿sí? No es un muro fijo, lo pueden quitar, lo pueden correr otro tantito, ¿sí? Y eso lo están haciendo casi que todos los meses, están robando más territorio a los palestinos, y a medida que el muro va avanzando también van destruyendo casas, matando niños, matando un sinnúmero de personas, ¿sí? Además de que las otras noticias que sabemos es que el Estado de Israel, primero que todo, lo tenían planeado crear en Argentina. Lo tienen planeado todavía, ¿no? No, todavía tienen la planeado, porque intención. se encuentran comprando terrenos en la frontera entre Argentina y Chile. Todavía están comprando tierra. O sea, no han descartado esa posibilidad. Y muchas de las cosas, incluso que ingerimos a diario, provienen de ellos. Mucha gente cree que, bueno, en el judaísmo se habla de comida kosher, que es la comida que es lícita ingerir para ellos, pero para nosotros, o sea, ellos no nos van a dar la kosher que consumen ellos, no nos van a dar esa misma a nosotros. Ellos lo que hacen es que esa comida kosher que nos dan a nosotros son las que tienen transgénicos y un sinfín de químicos. ¿Por qué? Porque uno de los planes del sionismo es acabar con un gran número de personas para poder dominar a las que quedan y seguirlas manipulando. Una de las cosas que podemos ver que son fáciles de identificar del sionismo son las alteraciones que le han hecho a la Biblia, por ejemplo. Pero ni siquiera estamos hablando de la Biblia en general, estamos hablando como en la Biblia en español. Sí, porque todo es para Latinoamérica. La mayoría de las cosas que están haciendo últimamente los sionistas son en contra de los latinos, lavándole la mente a los latinos porque supuestamente somos